Animación y coreografía. Los diversos efectos audiovisuales. Una épica banda sonora. O una brillante actuación de voces. Son diversos los aspectos que una adaptación animada puede aprovechar para incrementar el nivel de impacto en las muchas veces ya fantásticas escenas del manga. Sin embargo, este último también tiene ciertas ventajas, por ejemplo en esta escena en la que Gon destroza el cráneo de Pitou. Incluso con el sonido y los efectos de movimiento, el impacto visual no lucirá tan impresionante como los miles de trazos llenos de emoción pura que en ocasiones los mangakas pueden plasmar en una sola imagen. Otra ventaja es que también puede existir información adicional que podría terminar siendo modificada u omitida en la adaptación animada, y que incluso podría llegar a cambiar la manera como interpretamos una situación o profundizar la manera como vemos a un personaje, por ejemplo en el caso del misterioso y fascinante Gennady Ryodan. Por ejemplo, en el caso de Chrollo, el anime solo aclara que para activar una habilidad robada debía sostener el libro abierto con su mano derecha en la página cuya habilidad quería usar. Sin embargo, las 4 condiciones requeridas para robar una habilidad, que son ver la habilidad con sus propios ojos, preguntar a la víctima sobre su nen y que ésta responda, poner la palma de la mano de la víctima sobre la cubierta del libro y que estas 3 condiciones tengan que ser cumplidas dentro de 1 hora, es información que jamás se mencionaba dentro de la historia en sí y solo estuvo disponible como información adicional en el manga. Por cierto, una pregunta que recibí a menudo sobre mi video previo fue si Chrollo realmente podía devolver las habilidades de sus compañeros, ya que esto nunca ha sido especificado. Creo que él sí es capaz de hacerlo, ya que acuerda con Shalnar que le devolvería su celular cuando estuviesen en el barco, y este dispositivo es estrictamente necesario para el uso de sus habilidades. Además, tomar permanentemente la habilidad Black Voice de Shalnar significaría arrebatarle a un manipulador la capacidad de manipular a sus víctimas, algo que perjudicaría severamente el estilo de combate de su compañero y que dudo que Chrollo hubiese estado dispuesto a hacer. La habilidad de Shalnar menciona que él puede manipular a sus víctimas usando su celular, que es descrito como único en su clase, dando a entender que si Shalnar pierde su teléfono o este es destruido, sería imposible conseguir un reemplazo. Por esa razón lo podemos ver a punto de perder los papeles cuando Finks lanza su teléfono a Gon y luego este es lanzado de vuelta. Este detalle también demuestra la total y absoluta confianza que Shalnar deposita en su líder al prestarle su teléfono para su pelea contra Hisoka. La descripción concluye indicando que el objetivo obedecerá cualquier orden de Shalnar hasta el momento en que la antena sea removida. La ficha de Pakunoda es mucho más interesante. Como ya sabemos, puede leer memorias al tocar personas u objetos y puede transferir estas memorias a otras personas usando balas conjuradas con una habilidad llamada Memory Bump. Sin embargo, el dato adicional es que si ella dispara estas balas a la misma persona cuya memoria fue leída, la víctima terminará perdiendo por completo y de manera permanente estos recuerdos. Definitivamente una habilidad muy peligrosa y aterradora que ni el propio Meruem se hubiese atrevido a recibir. La habilidad de Franklin se describe de esta forma. Él modificó la punta de sus dedos para convertirlas en pistolas, de las cuales él dispara trozos de aura, también descrito como balas Nen. Por supuesto, debido a que es un emisor, esto sería posible sin haber tenido que cortarse los dedos, pero él lo hizo porque le pareció que se vería más impresionante. Es más, luego de haber hecho esto, la fuerza destructiva de cada una de estas balas se veía incrementada dramáticamente. En mi video de escenas brutales de Yu Yu Hakusho señalé ciertas similitudes que tiene con el personaje Kuro Momotaro que pelea contra Hiei. Si bien en el anime se corta el brazo para memorizar el daño de la espada y así volverse inmune a esta, en el manga él decide cortarse 4 de sus dedos, una idea que tal vez le gustó tanto a Togashi que decidió volver a usar en Hunter x Hunter. Cabe destacar que existe un ritual japonés llamado Yubitsume, en el que el individuo amputa parte de su propio meñique como castigo o muestra de sinceras disculpas y arrepentimiento hacia otra persona. Fue introducido por los Bakuto, que eran apostadores ambulantes de Japón del siglo XVIII, y que era una forma de castigo en caso los apostadores no pagaran sus deudas. Este ritual no solo era temido por su doloroso proceso, sino también porque el apostador debilitaba el agarre de su espada de manera permanente, reduciendo así su capacidad de autodefensa. Hoy en día es una práctica usada principalmente por los yakuza, con algunos miembros llegando incluso a amputarse 2 dedos.
Teniendo en cuenta que el protagonista de la primera serialización de Togashi era el hijo de un jefe de los Yakuza, es muy probable que estas dos habilidades hayan sido influenciadas por este ritual en particular. Hay veces en las que la modificación de la narración al adaptar la serie puede influenciar nuestra percepción de un personaje. Por ejemplo, en el capítulo 55 del manga, luego de que sus brazos fueran suturados por Machi, una interesante narración empieza mientras Hisoka está en la ducha. Hisoka nunca habla sobre su pasado, él no está particularmente interesado en eventos que sucedieron hace ya mucho tiempo, posiblemente para mañana ya habrá olvidado cómo era la apariencia de Castro. Él no pertenece a nada ni a nadie, Hisoka es su propio jefe y realmente está convencido de que él es el más poderoso. Estas intrigantes palabras fueron omitidas en la versión de Nippon Animation, y en el caso de Madhouse sí está incluida, pero es Machi quien piensa esto mientras la vemos partiendo del coliseo. Creando la falsa idea de que ella desconfía de la lealtad de Hisoka hacia su líder, cuando es lógico asumir que ella ni siquiera pensaría en él y seguramente a este punto de la historia solo lo veía como un lunático amante de las peleas. Pero también hay momentos en que las adaptaciones omitieron segmentos de narración que realmente nos hubiesen permitido entender más a los personajes. Por ejemplo, muchos fans consideran que fue un error por parte de Machi no haber mencionado la habilidad textura sorpresa al resto de las arañas, y por no haber sospechado que la profecía de Hisoka podía haber sido modificada usando esta habilidad. Sin embargo, durante la escena de la lectura de esta profecía, el manga sí brinda la siguiente información. Por supuesto, no existe tal cosa como una espada de la ley en el cuerpo de Hisoka. La verdadera profecía fue ocultada por textura sorpresa. Mejor dicho, lo que están leyendo ahora es su propia invención. La única parte que es verdad es que le contó a Kurapika sus habilidades, pero solo reveló 2 de ellas, la de Ubogin y de Shizuku, y no 8 como se describe en la profecía. Hisoka no conoce a completo detalle las habilidades de los demás. Por ejemplo, él solo sabe que Pakunoda es un especialista que puede leer la mente al tocar a su objetivo, pero que ella también puede usar balas conjuradas llamadas Memory Bump, es información que solo ella y Kro lo conocen. Las otras arañas tienen similares haces bajo la manga, y saben por experiencia que si se filtra la mínima cantidad de información sobre ellos, podría significar una crucial situación de vida o muerte. Y Hisoka no es una excepción a la regla, solo Machi sabe sobre textura sorpresa, pero ella asume que Hisoka solo puede usarla para proteger o tratar su propio cuerpo, cuando en realidad él puede reproducir superficies humanas, piel de animales, plantas, metales, minerales, textiles, tintas, más de 1000 texturas diferentes. Esta parte de narración no solo explica por qué Machi no sospechaba de textura sorpresa, sino también que divulgar siquiera una mínima pista sobre esta habilidad contra la voluntad de Hisoka era violar una importante regla dentro de las arañas. Por otra parte, el hecho de que solo Kro lo supiese sobre Memory Bump también explica por qué cuando Pakunoda apuntó a Nobunaga y Kortopi para transferir sus memorias, les dice que ella se detendría si ellos les daba miedo ser disparados. Pakunoda hasta ahora había sido un frío y calmado personaje cuyo sadismo y crueldad se ven reflejados cuando tortura psicológicamente a Squala, provocando su trágica e innecesaria muerte al mencionar el nombre de su novia. Pero vemos otra faceta suya cuando regresa con Gon y Killua para realizar el intercambio de rehenes. Pakunoda les preguntó por qué no escapaban, ya que ella estaba herida y no iba a ser capaz de detenerlos. De esta manera su amigo podría asesinar a Chrollo. Si bien esto podría interpretarse como un simple acto de curiosidad, en esta escena podemos ver cómo Gon y Killua ya llegaban varios pasos más adelante y tienen que decirle a Pakunoda que se apresure, dando a entender que ella se había detenido o había empezado a desacelerar el paso. ¿Cuáles eran sus razones para reaccionar de esta manera? ¿Esto solo se debía a su sorpresa al oír la negación de sus enemigos? ¿O acaso podría tratarse de un cuestionamiento moral por parte de este personaje? Hasta hace algunas horas antes, ella y el Generion en general habían impuesto su voluntad sobre todos los demás, decidían qué robaban y quiénes morían o sobrevivían. Esta dominante presencia era reconocida a gran escala, siendo resaltado desde el inicio que aún los Hunters más experimentados evitaban ir tras ellos y cuyo riesgo también era reconocido por los Zolik más veteranos, así que es posible que durante todo este tiempo ese estatus los llevó a jamás cuestionarse muchas cosas sobre sí mismos. Tal vez por eso Chrollo nunca imaginó que aquella debilidad que detectó en Kurapika al verlo valorar la vida de sus amigos más que su propia misión, sería una debilidad que también estaría presente en su propio grupo.
Recordando la tragedia del clan Kurta, las arañas habían torturado y masacrado a los padres, amigos y clan entero de Kurapika. Partes de ellos hoy eran traficadas y pasadas por diversos postores como simple mercancía, un insulto para la memoria y dignidad de cualquier ser humano. Cuando Kurapika era un niño, soñó con un día salir y explorar el mundo junto a su amigo Pyro, pero el Genei-Ryodan le arrebató sus sueños y su vida entera, condenándolo a un camino de odio, venganza y autodestrucción. Sin embargo, ahora bajo la perspectiva de Pakunoda, ver a su líder a unos pasos de la muerte era un hecho que solo en cuestión de horas ya estaba convirtiendo en escombros a todo el Genei-Ryodan. Por estos momentos, Pakunoda tal vez pudo ver el otro lado de la moneda, y finalmente experimentar solo una pequeña fracción del infierno que Kurapika había tenido que soportar. Si ese era el caso, ella se detuvo solo por estar impactada al ver el compromiso de sus enemigos a realizar un intercambio justo, o por un instante, una pequeña y contradictoria parte de ella también sintió remordimiento por sus acciones pasadas. Sin embargo, esta saga no solo se trata del dilema de Pakunoda, sino también del grupo en general. Algunos de ellos como Finks y Feitan tenían una visión que encajaba con sus ideales. La mejor decisión era asesinar a Gon y a Killua, ir todos tras Kurapika y asesinarlo aún sabiendo que terminarían perdiendo a su líder. Pero luego de una tensa discusión, acuerdan permitir a Pakunoda ir sola para que realice el intercambio. Los miembros que estaban en contra ya habían entendido que Pakunoda no iba a ceder, y lo peor que podía pasar en un momento como este era aumentar el conflicto entre ellos, lo que podía significar el verdadero final de las arañas. Pero la situación se torna aún más tensa cuando Pakunoda no solo no vuelve con Chrollo como había prometido, sino que ahora los valiosos rehenes que eran necesarios para recuperar a su líder tampoco estaban. Para empeorar la situación, Pakunoda no da explicación alguna, lo único que el resto veía era como ella empezaba a materializar sus balas para cargar su arma. Sin embargo, de todo el grupo, solo Nobunaga y Cortopia habían presenciado Memory Band previamente. El resto no tenía idea de lo que estaba sucediendo y solo veían cómo la persona que acababa de romper su promesa de traer a su líder de vuelta ahora los apuntaba con su arma. Nobunaga con cierta tristeza le pide a Finks que confíe en ella, pero ¿por qué Finks debía hacerle caso? Hasta ahora nada de lo que ella había prometido se había cumplido y ni Nobunaga podía estar completamente seguro que Pakunoda no estaba siendo manipulada. No solo los miembros más fríos y racionales como Finks y Feitan sabían que el riesgo era demasiado alto, esto era algo de lo que todos estaban conscientes. Incluso Franklin, que había dejado claro que la mataría si no regresaba con Chrollo, ahora parecía incapaz de actuar. El análisis más racional era asumir el peor escenario posible. El bastardo de la cadena no cumplió con su parte del intercambio y ahora Pakunoda estaba siendo manipulada bajo la orden de eliminar a la mayor cantidad de miembros posible. La mejor decisión era asesinar a Pakunoda de una vez por todas con el fin de evitar más bajas, pero finalmente ninguno de ellos se atrevía a hacer algo para detenerla. Este fue el momento en que todos los miembros del Genei-Ryodan traicionaron sus propios ideales como arañas, prefiriendo el riesgo de caer juntos al mismo abismo antes de arremeter contra uno de los suyos. Como último deseo, Pakunoda ruega por ser la última en partir, pero debido a la naturaleza del grupo, el camino sin retorno que han tomado y las horribles e imperdonables atrocidades cometidas, esto, más que un deseo que se pudiese cumplir, parecía solo ser una simple fantasía. En el capítulo 106 del manga, Shalnark le explica a Shizuku la diferencia entre un manipulador y un conjurador. Este último puede parecer desarmado, pero materializar su arma por voluntad propia, una enorme ventaja a comparación de un manipulador que solo puede ejecutar su poder a través de personas u objetos, así que este usuario jamás debe estar sin su arma predilecta. Este objeto tiene que ser algo que el usuario haya usado por muchos años, o si no, su Hatsu no sería tan efectivo. Mejor dicho, durante un combate, para un manipulador perder su arma podría terminar siendo fatal. Shalnark era consciente de esto cuando vio a Hisoka salir del baño, sabía que Black Boy y su autopilot eran inutilizables sin su celular y por lo tanto él estaba completamente desarmado. Entonces, ¿por qué corría hacia él sin dudar ni un instante, cuando la decisión correcta era huir y advertir al resto de las arañas? ¿Fue este un acto de incredulidad al considerar imposible que Hisoka pudiese regresar a la vida? ¿O según sus cálculos, resultaba imposible escapar de esa situación estando a tan corta distancia de su enemigo? ¿O fue más que nada una respuesta emocional? En ese momento tal vez lo único que le importaba era recuperar la cabeza de su amigo priorizando esta acción sobre su propia vida. Finalmente lo único que vemos de él es su expresión devastada, olvidando por completo al enemigo que estaba a punto de quitarle la vida a él también. ¿Por qué parece haber una serie de contradicciones entre las acciones e ideales de este grupo? Tal vez podemos tener pistas sobre ello viendo lo poco que nos muestran sobre su pasado. Cuando Chrollo funda las arañas, él les declara que él será la cabeza, pero habrá momentos en los que las patas serán más importantes que la cabeza y que si él moría solo debían tomar su lugar.
él se veía a sí mismo como alguien fácilmente reemplazable. Pero lo curioso es que cuando Chrollo dice esto en el manga, Ubogin y Franklin estaban impactados por sus palabras, una reacción que jamás hubiesen tenido cuando los conocimos, y Machi mira a Pakunoda pensando si él era realmente Chrollo, casi desconociendo a su amigo, desvelando lo mucho que podrían haberse distorsionado sus personalidades para lograr alcanzar sus ambiciones. Es genial como Togashi se las ha ingeniado para hacer que los caminos de Kurapika y Chrollo empiecen a cruzarse sin haber tenido que estar uno frente al otro. Por un lado, la reintroducción de Kurapika muestra un individuo aislado y casi perdido entre su odio y resentimiento, pero podemos ver cómo durante el combate empieza a recordar la importancia de los amigos que conoció en el camino, arriesgando su vida junto a nuevos aliados y encontrando nuevas personas a quienes proteger que tal vez lo desvíen de su objetivo inicial, así como de su trágico y casi inevitable destino. Por otro lado, vemos a Chrollo yendo por el sentido opuesto, perdiendo el rumbo de lo que alguna vez fue, aquel líder que siempre estaba acompañado de al menos 2 miembros y que aconsejaba a sus compañeros a no estar solos en situaciones de peligro, ahora deja que varios de los miembros vayan por su cuenta, incrementando el riesgo de manera innecesaria. Machi y Franklin se han separado del resto, Nobunaga planeaba luchar solo, pero Finks y Feitan lo convencieron de juntar fuerzas para no permitir ni la mínima chance a Hisoka, y creo lo mismo hubiese estado solo si no fuese por la petición de ponerle en off Shizuku, algo que señala una gran inestabilidad mental de su parte y que podría terminar sepultando a sus compañeros. En el barco rumbo al continente oscuro, la intervención de las mafias, quienes reconocen lo peligrosos que son estos individuos, hacen que las variables incrementen aún más. A este punto de la historia, resulta imposible predecir el resultado final de esta guerra de antagonistas. Sin embargo, hay algo de lo que tal vez podemos estar seguros. El peor destino de Chrollo no es ser asesinado en manos de Hisoka, sino terminar convirtiéndose en el único que consiga sobrevivir. Estoy tan ansioso como todos ustedes por la masacre que se avecina. Sin embargo, en esta ocasión quise capturar tanto lo genial e imponente que es la presencia de este grupo, así como las vibras sombrías y tristes cuando uno los ve más a fondo, y espero haberlo conseguido en este video. Así que si les gustó, por favor denle like. Si desean ver más, no olviden suscribirse a mi canal y activar la alerta de notificación para saber el momento en el que suba un video nuevo. Espero que hayan disfrutado de este video y muchas gracias por verlo.